seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Tu habitación, tu refugio, ese espacio sagrado donde el mundo exterior desaparece por completo. Allí te escondes del frío, del ruido, de todo lo que acecha afuera. Pero ¿qué pasa cuando el peligro no está afuera? ¿Qué pasa cuando el infierno se esconde entre tus sábanas? Muy buenas noches, amigos y amigas de todo el mundo. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio, y esto que vinieron a buscar nuevamente se llama Martes de Misterio, un producto creado y basado en hechos reales. Bienvenidos a todos aquellos que les guste escuchar, comprender y acompañar al protagonista. Entre todos nos ayudamos y así sigue creciendo esta comunidad. Antes de seguir adelante, como siempre les digo, si están en alguna plataforma podcast, como por ejemplo Spotify, o si bien nos están mirando en YouTube, pueden apretar esa campanita para convertirse en seguidores y también darle like al video. Ya saben que de esa forma nos ayudan a seguir creciendo semana a semana. Esta noche, dos mujeres estarán dispuestas a describir momentos de terror que les ha tocado vivir no solamente en sus casas, sino particularmente adentro de sus habitaciones. Todo hecho paranormal que se cuente esta noche en Martes de Misterio ocurrirá adentro de los cuartos. La primera víctima de este episodio tan atrapante es Anaí. Ella es argentina, pero está viviendo ya hace unos años en Chile. Ella será la primera prueba de demostrar que no estamos locos cuando decimos que tenemos que evitar mirar debajo de la cama. Bienvenidos a nuestro episodio 375. Esto es Habitaciones Paranormales. Hola Anaí, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola Martín y a todo el equipo de Martes de Misterio. Estoy un poquito nerviosa, pero muy feliz de compartir con ustedes. Bueno, nosotros también estamos nerviosos, porque no sabemos qué nos depara en tu camino. 33 años, ¿verdad, Anaí? Así es, 33 años. Y ustedes notarán un tono chileno, porque estamos llamando a Chile, pero Anaí es argentina. De muy pequeña se fue a Chile y ahora estamos llamando ¿a qué parte de Chile? Y sí, estamos en Santiago. Yo vivo en una comuna que se llama Talagante, que está muy ad hoc a la ocasión porque en quechua significa lazo de hechicero. Vaya lugar que caíste, Anaí, entonces. Bien. Me encanta igual. Calculo que la historia tiene que ver con Chile, ¿no? Sí, efectivamente la historia tiene que ver con Chile. En la segunda casa que vivimos al llegar aquí. Yo tenía, ponle tú, unos 13 años cuando empieza la historia que yo te voy a contar. Vamos todos hacia allá. Sí, mira, para darte contexto, esta casa está ubicada en Santiago, en la comuna de San Joaquín, en una población que se llama Zumar. Esta fue una población construida para los trabajadores de la fábrica de telas y algodón Zumar, una empresa, una fábrica muy antigua
Bueno, no tanto, se inauguró en 1946 por un inmigrante palestino que llegó a Chile, y yo llegué con mi familia a vivir en las casas que hicieron para los trabajadores de esta fábrica. Ah, mirá. Es muy interesante a modo de contexto, porque yo creo que este lugar tenía una carga energética importante, me refiero como a las casas de esta población y lo que vivió esa gente ahí, porque durante el gobierno de Salvador Allende hubieron expropiaciones masivas y la fábrica de telas y algodón fue estatizada, pero luego para el golpe militar la fábrica completa e incluida la población fue vigilada por el gobierno de Pinochet, ya que en aquellas casas vivían obviamente dirigentes sociales y sindicales de la fábrica, que era muy, muy grande. Uh-huh. Entonces, por crónicas que yo he leído, hubo enfrentamientos, represión, disparos, los militares se llevaron personas de sus casas, claro, gente que no volvía a aparecer, entonces todos sabemos lo que ocurría. Entonces yo creo que algo pasó en ese lugar, esas energías. Años después, este lugar, la fábrica, se convirtió en bodegas y hoy en día es un centro comercial que se llama La Fábrica. Ese lugar conserva aún algunas partes estructurales y de la estética industrial de la antigua fábrica de telas, y todas las casas, digamos, también estructuralmente siguen intactas, las que están ahí. Entonces llegan a esa segunda casa, vos 13 años. ¿Eran mamá, papá, Anaí y alguien más? Sí, yo soy la mayor, luego viene mi hermano Gabriel y mi hermana Sofía. Bien. Lo primero que sucedió, Martín, había un chico en el colegio que estaba enamorado de mí y me regalaba peluches, muñecos de peluche, de todo tipo. Todos los días yo llegaba a mi casa con algo nuevo, pero lamentablemente, y cuando ya era muy tarde, me di cuenta que este chico me había regalado enanos y yo ya tenía una colección completa de enanos frente a mi cama. ¿Enanos de peluche? Sí, como muñecos de peluche. Él me regalaba de todo tipo de peluches, pero en un momento caí en cuenta de, muchos enanos. Sí, fue muy extraño. Yo tenía esto al frente de mi cama y en un momento caí en cuenta y dije, y claro, los tenía todos ordenados junto a muchos otros, pero en un momento los vi y dije, ok. Según mi mamá, yo en las noches gritaba desde mi pieza que por favor viniera porque los enanos me habían despertado. Yo le decía que hacían mucho ruido y que cuando yo los miraba se callaban, pero sonreían. A mí me daba un pavor enorme, Martín. Yo no podía dormir porque los enanos aparecían en cualquier lugar, desordenados, tipo como los peluches de Andy de Toy Story, pero versión terror. Era horrible. Este terror que yo tenía fue invadiendo a mi hermana porque ella en las noches empezó a sentir lo mismo. Nosotras dormíamos en un camarote, una cama litera, y mi cama era la de arriba. Sí. Entonces, muchas veces, en muchas noches, yo sentía ruido y despertaba a mi hermana, entonces las dos terminábamos gritando por ayuda, o incluso había noches que yo tenía mucho miedo y me acostaba con ella llorando, y mi hermana tiene 4 años menos que yo, pero yo la pasaba muy mal. Mi hermana recuerda cómo yo me metía a su cama llorando. Ahí mi hermana se acordó que yo también empecé a poner sal en las 4 puntas de mi cama y que rezaba para dormir y como que tenía unos rituales así. ¿Y eso funcionaba? A veces sí o a veces no, por lo que me dice mi mamá. Estuve mucho tiempo despertándome, llorando. Vos hasta ese momento notabas que esa especie de enanos de peluche te molestaban en la noche. Esa molestia que vos sentías, ¿qué era? ¿Te hablaban? ¿Vos los veías moverse mientras ellos se movían o simplemente los veías cambiados de lugar? Lo único que yo alcanzaba a ver, por así decirlo, cuando me despertaba, inmediatamente los miraba, era como si tuvieran una sonrisa, mirándome como burlándose, como que el peluche estaba sonriendo. Mi mamá los miraba y ella no veía nada extraño, pero mi hermana sí empezó a tener miedo igual que yo en las noches. ¿Ella vive una experiencia también como vos? Exacto, ella vive algo que ella recuerda que fue lo peor que vivió. Sí. Los dormitorios estaban en la parte de arriba de la casa, entonces ella quería bajar y viste cuando los niños corren para todos lados, bueno, mi hermana iba a bajar la escalera corriendo y antes de bajar se resbaló.
Y en ese instante ella escuchó, Martín, unas risitas como burlescas, que me las replicó cuando le dije que iba a contar la historia, y me dijo que eran como así. ¡Qué bárbaro! Y a mí me dio pánico, y me dice que eso es lo más terrible que recuerda, aparte de que ella me veía a mí muy mal, que yo estaba muy mal en las noches, pero también de día. En mi cumpleaños, Martín, yo decidí hacer una pijamada con mis amigos y solo se quedaron mis amigas. El único hombre era mi pareja de ese entonces, que yo le decía Mimo. Todas las chicas dormimos en una pieza que estaba atrás y Mimo durmió en el living. La noche había terminado súper bien, yo estaba a punto de quedarme dormida, pero entra Mimo llorando y me dice, ¿puedo dormir contigo? No quiero volver al living, me acaba de pasar algo muy horrible. Y yo le digo, dime qué viste. Y me dice, es que estaba todo oscuro, pero sentí algo. Miré hacia la puerta del baño y había una sombra gigante casi del alto de la puerta. Notó que era un señor que tenía un abrigo largo y me dijo, no le vi la cara, Sí. no le vi la cara, pero tenía un sombrero. Claro. Ahora Claro. me río porque después de tantos capítulos de Martes de Misterio siento que somos todos como amigos del hombre del sombrero, Sí. que se aparece en la vida de todos. Ya es un factor común, claro, ya es normal. Pero la verdad es que en ese momento era muy escalofriante lo que él me contaba. Bueno, este señor del sombrero se acercó a él y Mimo tenía tanto miedo que no podía moverse, pero cuando el señor estaba cerca y él sintió que se le iba a tirar encima, dice que agarró fuerza y se vino corriendo donde estábamos nosotras. Ahora te voy a contar la parte que me tocó a mí. Luego un tiempo yo estaba ordenando mi pieza. En ese momento yo ya tenía una pieza sola, sin mi hermana. Había terminado de ordenar y lo único que me faltaba hacer, Martín, era aspirar la pieza. Entonces, a mí me gustaba mucho en ese tiempo que el plumón o la colcha de la cama cayera y casi que tocara el piso. Me gustaba mucho que la cubriera por completo. Yo me agaché con la intención de aspirar debajo de mi cama. En mi mano izquierda yo tenía la aspiradora agarrada y con la mano derecha agarro la colcha y la tiro hacia arriba. Y Martín, los 3 segundos más horripilantes de mi vida entera. Ajá. Te voy a contar lo que viví ahí, lo que vi. Había una persona debajo de mi cama, un hombre, yo creo que muerto. ¿Cómo? En esos 3 segundos que levanté la colcha, vi algo y grité. Yo vi a una persona que yo creo que estaba muerta debajo de mi cama. Por Dios. A mí me dio la sensación de que estaba muerto. Vos sabés que estás representando uno de los terrores más grandes que cualquier persona puede imaginar y que esté escuchando en este momento. El encontrar algo debajo de la cama. Vos viste una persona muerta. Yo creo que ese terror que tiene cualquier niño de encontrar algo debajo de la cama, yo lo viví. La persona no estaba muy metida adentro o muy al fondo. Estaba muy cerca de mí, yo creo que a unos 20 centímetros de mi cara, así que lo que yo vi, Martín, en esos 3 segundos a mí jamás se me olvidó. ¿Tenés en tu memoria guardada esa imagen como para describirla? Sí, la tengo tal cual. Era un hombre de tez blanca, estaba un poco morada, como con frío, como cuando los muertos ya están en la morgue, tenía como un poco azulada la piel, por eso yo creo que estaba muerto. Estaba sin ropa. Por el lugar donde yo estaba posicionada, que era muy cerca de su cabeza, casi al frente de su oreja, solo te puedo decir que tenía el torso desnudo, porque no le vi la pelvis, ni los muslos, ni los pies. Digamos que mi vista periférica alcanzaba solo ver hasta su hombro y su pecho, por así decirte, hasta el codo. Hasta eso yo vi en esos 3 segundos. En mi mente, lo que más veo, o sea, lo que más recuerdo es su cabeza que estaba mirando hacia la pared. Entonces le vi, digamos, la nuca, estaba pelado, no tenía pelo, pero sí tenía gris. O sea, ¿viste cuando los hombres se rapan como al 0,5, que no les brilla la cabeza, pero se nota que está creciendo un poquito el pelo? Sí, claro.
yo le vi esos pelitos chiquititos, Martín. A ese nivel de cerca estaba, yo se los vi. Y le vi en la oreja unas venitas delgadas, rojas. O sea, yo lo tenía muy cerca. Y yo creo que era real. O sea, me refiero que yo no lo veía como humo o con luz o como medio holográfico. Digamos que hasta que yo no grité y salí, la imagen no se fue. Yo decidí irme. Claro, estaba ahí. Pero yo creo que si yo lo hubiera tocado, yo hubiera sentido su frío, su cuerpo frío. Esa es mi sensación. ¿Saliste corriendo para dónde? Y mira, solté el cobertor, tiré el cable de la aspiradora como para apagarla y salí corriendo afuera de la casa. Yo, Martín, sentí que se me iba a salir el corazón por la boca y fue tanto el susto que yo cerré la puerta de la casa y yo estaba sola en la casa en ese momento. Claro. Tenía música puesta en el equipo de la casa y estaba, digamos, como haciendo el aseo normal. No alcancé ni a apagar el equipo. Así inconscientemente cerré la puerta de la casa y me quedé afuera de mi casa. Hasta que llegó mi mamá. Me quedé ahí aterrada pensando en esa imagen de ese pelado. Yo le digo el pelado. De ¿por qué? ¿Por qué se me apareció ahí? Y bueno, el disco me acuerdo que estaba yo escuchando cuando estaba haciendo el aseo. Se repitió una y otra vez, Martín, hasta que llegó mi mamá. ¿Recordás que estabas escuchando? Sí, estaba escuchando el disco Fallen de Evanescence. ¡Wow! ¡Qué momento para musicalizar esto! Sí, claro, Evanescence. Entonces yo me quedé ahí hasta que llegó mi mamá. Obviamente cuando mi mamá llegó yo estaba pálida, después de haber llorado muchísimo, tenía mucho miedo, me costó volver a dormir sola, me costó volver a estar en esa pieza, te digo, hacía esas limpiezas que te digo yo solita, cosas que leía por ahí, digamos que poco a poco el miedo fue pasando, pero hay una cosa que siempre me he preguntado que es, ¿cómo habrá tenido el rostro? Como qué gesto habrá tenido, como de dolor, de, no sé, siempre me lo pregunto y siento el horror mismo en ese momento, porque solo me bastaron 3 segundos y yo creo que lo voy a recordar toda mi vida, Martín. Claro. Metiste 2 hits paranormales en diferentes épocas de tu vida, porque una, no hay terror máximo que alguien de pequeño tenga en su habitación muñecos y se muevan. El otro es el de mirar un día por sorpresa debajo de tu cama y ver algo. Y vos viste un muerto. Sí, mi mamá en ese momento sintió mucho miedo. Su cara nunca la voy a olvidar. ¿Y qué actitud tomaron entonces? Entonces, bueno, yo conversé con mis compañeras del colegio y una de las mamás de mis compañeras tenía algunas sensibilidades y fue a la casa y dijo que había un portal o que en este lugar habían muchos seres en este lugar. Entonces mis papás decidieron llamar a un cura para bendecir la casa. Entonces me acuerdo del día que llegó el cura a bendecir la casa y bueno, después de eso ya no volvió a pasar nada. Me despedí, digamos, de mis propias experiencias paranormales, pero encontré este club de amigos para reavivarlas cada semana. Pero bueno, Martín, esos 3 segundos de ver a ese señor tan detalladamente no se me olvidaron jamás claro. En mi vida. ¿Vos recordás qué dijo el cura cuando fue a bendecirla? ¿Te contaron? No recuerdo qué dijeron, pero me acuerdo que efectivamente limpiaron por todas partes. A partir de ahí no pasó nada más, pero yo siempre comentaba esto con mis vecinos y todos habían visto algo, escuchaban gente llorar en sus casas. Nosotros igual sentíamos a veces golpes, como que pegaran patadas, como de una pared hacia otra, cosas así. Pero digamos que esta persona que yo vi, Martín, es el horror más grande que yo he tenido en mi vida. Te creo. Bueno, Anaí, gracias por incomodarnos tanto. Vos no sabés la gente que hoy, cuando se acueste, después de escuchar tu relato, va a mirar con otros ojos esos muñecos que tienen en sus cuartos y creo que por un largo tiempo nadie va a querer limpiar debajo de la cama, te lo aseguro. Por mucho tiempo me dio terror limpiar debajo de la cama.
Gracias por contarnos estas aventuras, Anaí, y por confiar en nosotros tus historias e incómodos momentos. Muchas gracias a ustedes, Martín, por escucharme. Te mando un beso muy grande, cuídate mucho. Igualmente para ustedes. Chao. Adiós, adiós. Todo lo que podía ocurrirle a Anaí en su cuarto le ocurrió. Qué momentos tremendos para vivir en un lugar donde siempre les puede resultar lo más seguro de toda la casa. Para seguir adelante ya saben que hay alguien más dispuesta a contarnos todo. Ella se llama Andrea. Y atención, porque va a describirnos un momento tan particular, tan imposible de soportar, tan asqueroso por momentos, que provocará que muchos de ustedes esta noche elijan dormir con las luces encendidas de toda la casa. Andrea, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenas noches. Qué placer saludarte. 56 años para la protagonista de esta noche, que es de Buenos Aires, Florencio Varela. Y siempre pregunto, ¿la historia que nos vas a contar es de Florencio Varela de Buenos Aires o la traes de otro lugar? Es de Florencio Varela, donde estoy viviendo actualmente. Ahora, bueno. No en la misma habitación, es en la habitación de enfrente, que justamente está todo oscuro. De curioso nomás, ¿cuántas personas viven en esa casa? Yo solita. Ah, Dios mío. Valiente narradora, la de esta noche y toda su experiencia aquí en Martes de Misterio. Te escuchamos, Andrea, a ver. No sé si contarte lo que pasó o cómo empezó todo, que Como me vos parece quieras. que empezó todo por ahí. A ver. Tenía una pareja hace 21 años, una pareja muy tóxica, por eso estoy sola ahora, Ajá. muy tóxica, adicto por momentos, ¿viste cómo es eso? Una de las tantas veces, yo ya estando embarazada, de 4 meses, él aparece una madrugada y me dice, cerra todo, me dice, porque me vienen a buscar. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Él era patobica, de boliches. Sí. Pero estaba totalmente ido. Digo, ¿pero qué pasó? No, estaba amaneciendo. Me dice, van a llamar a la puerta y no abras, Andrea. Pero, ¿qué pasó? Lo miro, había consumido por su aspecto. Claro. Y en eso golpean la puerta de entrada de mi casa, que parece que meterse por el portón, dar la vuelta y golpearme la puerta. Ah. Me dice, no abrás. Entonces yo miro por debajo de la puerta y se ve una sombra. Vuelven a golpear. ¿Quién es? Pregunto, y se ve la sombra. Yo abro la puerta y no había absolutamente nadie. Tengo esa personalidad de no tener miedo absolutamente a nada, salvo la noche que te voy a contar después. Te dije que no abra, ya entró. Me dice, bueno, voy a aprovechar y voy a pedir que nos dé mucha plata. Y dije, bueno, le dije un par de cosas, me fui a dormir. Síntesis, yo estaba trabajando en ese momento en una empresa, sacaron personal, reducción de personal. Me ofrecieron una buena plata, qué sé yo, bueno, era importante la plata. Pero yo no lo relacioné en ese momento. Obviamente yo la escondí por como era él, porque él iba y venía de vez en cuando. En esas idas y venidas me dice, vamos a caminar un poco, pero hace mucho frío, esto fue en agosto. Hace mucho frío, le digo, pero vamos a caminar un poco. Bueno, vamos a caminar. Haciendo 2 cuadras de casa me empiezan a gritar, a llamarme que mi casa se estaba incendiando. Venimos, veo todo el fuego que sale, bocanadas de fuego por el dormitorio que te estoy diciendo. Síntesis, apagan el fuego, se quemó absolutamente todo, junto con la plata, que la encontró. No quedó nada de esa habitación. Sí, claro, te sigo. Después voy atando cabos. A ver, la primera sensación que me da, esto que me estás contando, era como que él insistía salir de la casa. Claro. ¿No? Pero él se olvida en un momento la campera y vuelve, esa parte no te conté, y vuelve y se va de vuelta porque yo lo espero en la esquina. Aparentemente hizo algún fuego, supuestamente era la estufa, que se incendió. Él estuvo una semana más después del incendio y yo sin trabajo, sola,
embarazada, se va. La hermana y la madre me dicen que él estaba metido en cosas zumbandas. Y eso que golpeó la puerta y ya que entró le voy a pedir plata. Todo eso me resuena después. Mucho tiempo, pero mucho tiempo después. En ese momento no, porque mi vida era un caos, como para prestar atención a esas mínimas cosas. Después de ahí del incendio, en la parte donde él dormía del lado de la pared, aparece una imagen horrible, horrible. Era como un diablo. ¿Y cómo se te aparece? Como que ¿Una noche mientras vos dormías ahí? Aparece después de se apaga todo el incendio, después de 2 semanas. Sí. Es como que emana de la pared esa mancha. Queda como una marca en la pared. Claro, que cada vez se hace más fuerte, más como que se va a salir. Sí. Y yo me sentía rara, me sentía como que alguien me estaba mirando. Y yo estaba sola, vivía sola, porque tengo otro hijo, pero vivía no de mi mamá por el tema del incendio. Yo tengo 2 hijos nada más. Ruidos, cosas que se caen, cosas que vos decís, pero si vos vivís sola. Antes esas cosas no pasaban. No. Claro. No pasaban. Entre dormida veía como unos ojos rojos que me miraban. Yo vivía sola y estaba embarazada. Mi hijo nace, las cosas así que se prenden y se apagan la luz, todos los vecinos tienen, porque más en un barrio te das cuenta, no es departamento. En ese tiempo él no aparece. No, nunca más. No apareció nunca más. A los 3 meses de tenerlo mi bebé conseguí un trabajo, ¿sí? Buenísimo, en una empresa. Al año y medio, mi hijo tiene 1 año y medio, Agustín, dormíamos en ese dormitorio que te digo ahora, ¿no? Que lo estoy mirando ahora desde acá. Ajá. Ese era nuestro dormitorio. Tenía mi cama de 2 plazas, mesita de luz, camita de 1 plaza de él. Lo acostumbraba a que duerma solo, pero a veces nos acurrucábamos y dormíamos como somos cualquier mamá. Y yo ya te digo que ese 1 año y medio que tenía mi hijo, más los meses de embarazo, que estaba sola. No tenía pareja, no tenía novio, no tenía nada, no tenía tiempo. Te hablo de esa noche. Vengo de trabajar, busco a mi nene, mi mamá y mi papá vivían a mitad de cuadra, vengo a buscar al nene más chiquito y lo traigo para casa, me voy a acostar a dormir, después de bañarme, comer algo, y miraba la hora, las 12. Estábamos durmiendo y, bueno, él estaba durmiendo y yo no me podía dormir. La hora exacta, entre 12:10 y 12:15 fue esto de la noche. Cuando veo que una sombra enorme, me siento en la cama y veo la imagen grandota que se viene asomando hacia la ventana. Entonces dije, este es el padre del nene. No lo voy a nombrar. Entonces me levanto, pero como leche hervida, Martín, te puedo asegurar que te vuelvo a repetir, nunca tuve miedo a nada, vivo sola y lo estoy contando ahora, estoy sola. Me levanto y cuando me levanto para ir a la ventana, esa cosa de 2 metros atraviesa la pared. Atraviesa la pared, entonces lo único que hago es, me siento automáticamente y me quedo dura. Era una persona, un hombre de unos 2 metros, flaco. Tenía, no sé cómo le dicen ahora, porque ahora, bueno, los visten, pero se decía como una mortaja, una venda blanca o alguna túnica blanca con una mancha muy grande que yo supongo que era sangre. No lo sé. En la parte del estómago. Una mancha grande. Sí. Como era blanco, se notaba. Yo estaba... nunca había sentido tanto terror en mi vida. Nunca. La cara no se la veo porque al darme el trasluz no puedo ver su cara. Gracias a Dios, ¿no? Yo me acuesto y abrazo a mi hijo, lo levanto y lo pongo en mis brazos, acostada. Y él me mira y se acuesta al lado de mi cama, al lado de mi hijo. Era él, mi hijo y yo. Les puedo asegurar el pavor, miedo, terror. No hay palabras para explicar eso. Y todavía no venía lo peor. Esto no es lo peor.
Él, lo llamo él porque no sé qué era. El aspecto era humano. Sí, no puedo ver el rostro porque me daba como oscuridad. Claro. ¿Me entendés? Era Sí, sí. oscuridad. Yo he escuchado relatos y dije, el hombre del sombrero. No, este no tenía sombrero. No, aparte me decís que llevaba como una túnica blanca, tampoco es el mismo. Claro. Pero no nos sorprende para nada igualmente que no le puedas ver la cara, porque cuando quieren ocultarla, la ocultan. Y estamos ¿Sí? repletos de relatos donde nos dicen, pude ver toda una figura, pero no le distinguí la cara. El momento es atroz, igual. No, es espeluznante. Entonces, yo estaba de costado agarrando a mi hijo, ¿sí? Esperando que no se despierte. Entrecerraba los ojos para que no me vea el brillo de la luz, que como que lo estoy mirando. Quería ver, a ver si lo veía, porque lo tenía frente a frente, ¿me entendés? Uh-huh. Frente a frente. Entonces, acerca, las manos sí te puedo decir que las vi. Sí. Las manos sí. Hizo los nudillos cuando vas a acariciar a alguien con los nudillos. Me pasó todo por la cara. Ah, Dios. Eran fríos, hielo, duros. No sé, como si vos pusieras en agua helada y pasás por la cara. Me pasó todo por la mejilla. No te puedo explicar con palabras el terror, porque me estaba tocando. Sí. Yo no estaba durmiendo. Yo sé que no era un sueño. Estoy segura que no era un sueño. Y después lo comprobé. Yo dejo que me toque, ponía la mano para que no toque a mi hijo, y se levantó. Escucha esto, Martín, porque la verdad, apoyó sus labios en mis labios, fríos, fétidos, y el olor a muerto, el olor a podrido. Recordarlo me da náuseas. Se nota. Se te nota cada detalle, cómo lo viviste en tu relato, por las pausas, por los tonos, por todo. La entrevista va a quedar así, tal cual. No vamos a tratar de editar ni una sola pausa, porque el relato lo merece así y estamos interpretando que lo estás volviendo a vivir. No fue un beso, me apoyó los labios, no fue un beso, fue apoyarme los labios. Vuelvo a ver, eran congelados, podrido, el olor. Muchos me dijeron azufre, no, era olor a muerto. Claro, sí. Olor a muerto. Y aún así no le pude ver la cara. Está bien, creo que cerré los ojos o yo los tenía entreabiertos, pero sentí eso. Se sienta en la cama, se levanta, me dice algo, Martín, pero te puedo asegurar que no me acuerdo. Ajá. Sí que algo de unas vías de un tren, pero las palabras exactas nunca las pude recordar, nunca. Vías de tren, nada más. No volvió a salir por donde entró. No, enfrente de mi cama yo tengo el placar, que era un placar grande, que termina unos 1,5 metros antes de la puerta. Y entre la puerta, que se abre para adentro, está la llave de luz. Pero como estaba el placar y el trasluz, esa parte era oscura y se va para ahí. Yo te juro que empecé a rezar y no sabía rezar. No me podía acordar cómo se rezaba. Que yo a veces he visto películas cuando era chica que uno quería rezar y no le sabía. Sí. Y ahora comprendo. Claro. Y escuché relatos también. Claro, sí. Que mucha gente no le sale rezar. Eso te iba a decir. O orar. Sí, completamente. Gente que nos dice, yo rezo todos los días, pero en ese momento me olvidé. No me salía una palabra, pero no porque no podían hablar. No sabían qué decir en el rezo. Esa coincidencia exacta es tremenda, como se da en diferentes episodios. Sí, yo lo escuché porque yo vengo escuchando tus martes de misterio y la verdad que yo digo, wow, no es a la única que me pasó por miedo. Entonces me acordé que tenía una Biblia chiquitita arriba del placar. Entonces, con mi hijo a cuesta, la agarro
Y la tocaba nada más porque no podía ver, porque no había luz. No podía prender la luz porque estaba ahí, donde esa cosa se había ido. Yo tenía la llave de luz ahí. Yo tengo un amigo que es cubano, que vive al lado de casa. Era mi terreno y le di una habitación ahí para que él esté, ¿sí? Lo único que se me ocurrió era llamarlo a él, pero había que salir de ahí. No sé de dónde, agarré a mi hijo, prendí la luz, abrí la puerta y salí corriendo y empecé a los gritos despacio, no sé cómo explicarte, porque tenía a mi hijo. Claro. Entonces, yo no quería que él se despierte. Me dice, ¿qué pasa? Por favor, vení con el rosario, vení por favor. Bueno, viene con su lentitud, le abro la puerta, lo acuesto a mi hijo, vamos al dormitorio. Yo lloraba, yo no soy de llorar. Lloraba, me dice, cálmate, me dice. Él se sienta entre medio de las dos camas, le pongo una silla. Le comento todo lo que me pasó, acuesto al nene, ¿no? Entonces, Andrea, soñaste, Andrea, tuviste una pesadilla horrible, me dice, pero no, nada más que eso, quédate tranquila. No me puedo quedar tranquila. Y miro la hora 12:20. Así que no pasaron más de 5 minutos todo esto que te estoy relatando. Claro. Una angustia total, no paraba de llorar, ¿no? Me tocó los labios y me pasaba alcohol que tenía. Siento el olor, ¿no sentís el olor? No hay olor, Andrea, me dice. Hay olor a perfume. Uh-huh. No, yo siento olor. Claro, me quedó el olor de eso. ¿Te quedó impregnado en los sentidos el olor? Sí, seguramente, sí. Bueno, y en eso se despierta Agustín y se para en la cama. Se para la cama. Ma, ¿por qué estás llorando? No voy a hacer la forma que él me habló, ¿no? Porque no se le entendía, porque tenía 1 año y medio. Ah, me dice. Y señala para ese hueco que te dije, donde estaba la llave de luz. Sí. Ma, mira, hay un hombre. No. Alto. Y en eso se abre más la puerta y se cierra de golpe, Martín. ¿Estaba tu vecino ahí? Sí, claro. Que empezó a rezar. ¿Te puedo asegurar? ¿A dónde está? Se fue el hombre más. ¿Está acá? No, se fue más. Lo trato de acostar al gordo, lo hago dormir. No sabía cuántas cruces hacerse, señales de la cruz. Mi amigo me dice, bueno, ya está, yo ya recé, me voy. Me tengo que ir. Bueno, déjame el rosario y te vas. Yo me quedé en el medio de la cama, abrazando a mi hijo, con la luz prendida, toda la noche hasta que amaneció. No pasó nada más. Pero con todo lo que había pasado. No, por Dios. Porque no entiendo por qué hizo todo eso. Aunque a veces atando a cabos, él estaba en toda esa cosa en banda, que no sé si es buena o mala, no estoy juzgando, pero la madre y la hermana me habían dicho después, años más tarde, que él se había hasta cortado las venas para hacer un ritual. Igual siguieron pasando cosas, uh-huh, pero no tan fuertes. Claro. La casa había esas cosas raras de sentir ruidos, de que se caigan cosas, de que se caigan sillas, pero paró en un momento que vino un hombre amigo mío. Él era muy místico, ¿viste? Y un día estábamos en mi dormitorio, en ese dormitorio que te estoy diciendo, y él sale, y cuando sale es como que se choca contra una pared, y le dice, acá no vas a molestar más. Este chico tenía más o menos 1,90 m, más o menos. Y él levanta la cabeza y le dijo, acá no jodés más. Y me mira, y yo lo miro, me dice, él te vino a molestar, ¿no? No te va a molestar más, André, me dice. Y él no lo sabía. Él no lo sabía. Claro. Y yo lo quedé mirando. Y después hizo un par de cruces en las paredes, en algunas paredes, y de ahí nunca más. Nunca más. De ahí nunca más. Pero fue terrorífico, ¿eh? Claro. Fue terrorífico.
Sí, sí. Andrea, un recorrido tan encantador como terrorífico. Yo te agradezco mucho que hayas confiado en nosotros en este momento, estando ahí tan solita para contar todo, y siempre nos encanta recibir nuevos miembros a nuestra comunidad. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por escucharme. Por favor, ha sido un placer de verdad. Te mando un beso muy grande. Un beso para vos, Martín, y para toda la audiencia. Gracias. Piensen por un rato en las noches en las que despertaron sin razón aparente. Allá, por las 3 de la mañana. El aire denso, el silencio demasiado profundo, ese instante en el que sentiste que no estabas sola, aunque la puerta de tu cuarto seguía cerrada. Estas dos mujeres que acaban de hacernos vivir un gran episodio en Martes de Misterio conocieron ese terror mejor que nadie. Sus habitaciones fueron testigos de cosas imposibles de explicar, porque también aprendieron que el verdadero horror no es lo que se ve, es lo que se siente. Gracias como siempre a todos y a todas por escuchar en cualquier parte del mundo y con un respeto soberano. Entiendan que de esa forma cada protagonista que se anima a contar también se siente muy cuidado. Eso es lo que más valoramos en Martes de Misterio, por eso te invitamos a que vengas a contar tu caso real. Nos podés encontrar en redes sociales, allí estamos como Martes de Misterio, también mi cuenta personal, @martinderadio. Con un mensaje directo privado ya entramos en contacto. También pueden acercarse a nosotros a través de nuestro correo, martesdemisterio@gmail.com, porque queremos que tu historia sea un próximo episodio. Por esta noche nos despedimos. Como siempre, gracias. Somos Martes de Misterio, felices de crear esto desde hace tantos años para todos ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría y les deseo, en lo posible, que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.